Hola, mi nombre es Pablo Martínez Gramuglia, soy miembro del Instituto de Literatura Hispanoamericana y quería compartir con ustedes una lectura en el marco de este ciclo de lecturas de investigadores del Instituto, una lectura de un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, nacido en Honduras y que en realidad como consecuencia de su actividad política va a desarrollar toda su obra en México, va a publicar toda su obra en México. Él parte a México primero exiliado del fugaz gobierno del general Ponce, quien sucede a Jorge Ubico, pero después además va a ser miembro del cuerpo diplomático del gobierno de Jacobo Arbenz y va a trabajar en México como diplomático. Luego, entonces empieza a publicar su obra. Luego también como diplomático viaja a Bolivia, caído Arbenz, se exilia en Chile un tiempo y luego ya vuelve a México, donde va a continuar el resto de su vida escribiendo y trabajando. Y me parece importante señalar esto porque la obra de Monterroso se inserta en un medio literario particularmente grandilocuente e institucionalizado, como es el mexicano, y serio, ¿no? Y la obra de este guatemalteco viene a traer un poco de humor, ¿no? Viene a instalar una serie de largos, o a veces breves, a veces brevísimos chistes literarios, desde su primer libro, de hecho, que tiene un título tan genial que a veces parece que sobrase el resto, ¿no? Que es Obras completas y otros cuentos. Monterroso escribe narrativa fundamentalmente, escribe novelas, cuentos, fábulas breves, escribe también ensayos y muchas crónicas, y es particularmente conocido por un género que no inventa él, pero al cual va a quedar ligado a su nombre, que es el del microcuento, ¿no? En la lengua castellana, él es el autor del microcuento más famoso, El dinosaurio, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pero no solo en los microcuentos, sino en toda su obra, Monterroso se caracteriza por ser un cultor de una economía máxima de medios, por ser un cultor de la síntesis, del lenguaje preciso, de la concisión, de decir mucho con poco. Y en ese sentido, no solo se opone, en tanto que escritor lúdico, paródico, jodón, podríamos decir en buen criollo, a la seriedad de la literatura mexicana, sino que con su prosa precisa, concisa, se opone a esa verba proliferante que parecía marcar el ritmo en las décadas del boom latinoamericano, con Asturias, Carpentier, García Márquez, Vargas Llosa, incluso Cortázar. Por eso elegí compartir un texto de este libro, La Vaca, un libro de ensayos, cuyo lema justamente refiere a ese proyecto estético, ¿no? Toma una cita que es: toda abundancia es estéril. Y al mismo tiempo parece estar contradiciéndolo al indicar el origen de la cita: Mallarmé en una conversación. Es decir, en una forma discursiva particularmente, o generalmente, mejor dicho, caracterizada por la redundancia, por la futilidad, por la inmediatez, la conversación, ¿no? Por la ambición de matar el silencio nomás. Y en ese sentido, este libro, que es una colección de ensayos, que son lecturas o relecturas de otros textos, que tienen algunos episodios autobiográficos, que tienen algunas semblanzas de escritores, justamente parece ser
una especie de ejercicio de escritura. El título remite a dos de los autores más preciados de Monterroso, a dos referencias de Mayakovsky y de Clarín, además de a una experiencia personal, ¿no? De ver una vaca muerta a la orilla de una vía férrea. Pero a mí siempre me ha hecho pensar en una consigna de escritura, justamente, ¿no? Una viejísima consigna famosa, que yo no tuve que padecer en el sistema escolar, pero que conozco por anécdotas, aquella que decía, composición, punto, tema, dos puntos, la vaca. Es decir, a esos ejercicios de escritura que parecen ser hechos para mantener la mano caliente, ¿no? Del escritor, para dejar en segundo lugar el tema al que se refiere y dejar fluir el lenguaje, matar el silencio. De ese libro quería tomar un ensayo en particular, que se titula Milagros del subdesarrollo. Mi biblioteca es la biblioteca, le gustaba decir al gran maestro dominicano Pedro Enrique Sureña, hombre de libros, que no quería tenerlos en su casa. Y los que amamos los libros sabemos por qué. En una ocasión quise deshacerme de 500 de ellos. No pude, y ya lo he contado. En un libro, por supuesto, del que hoy alguien querrá deshacerse. Envíelo a la biblioteca de su barrio. En los años de mi adolescencia, la Biblioteca Nacional de Guatemala fue también mi biblioteca. Tarde tras tarde acudí allí a leer libros que durante horas enteras eran mis libros. La biblioteca era tan pobre que solo contaba con libros buenos. Constituyó una suerte para mí que su presupuesto fuera tan escaso como para que no pudiera darse el lujo de adquirir libros malos, es decir, modernos. No era ese el reino de Hemingway, ni de nadie que se le pareciera. De este modo, durante meses leí ahí El Quijote, en los bellos volúmenes de la llamada edición del Centenario, que preparó don Francisco Rodríguez Marín, por quien aprendí a gozar las notas a pie de página, la erudición, y de paso a odiar al quisquilloso don Diego Clemencín, la bête noire de aquel sabio. La biblioteca era tan pobre, decía, que en ella leí también, y amé, el oráculo manual de Gracián, en su primera edición, que un lento empleado le llevaba a su mesa de lectura al muchacho más o menos desarrapado, que era yo por entonces. Y todavía no me explico cómo tal cosa era posible, y cuando en mi insomnio recuerdo aquellos días, pienso con temor si aquel volumen continuará allí, y, en caso de que así sea, ¿a qué se deberá el milagro? El milagro de un texto y de un libro valioso en medio de la pobreza. El recuerdo de Monterroso evoca una escena típica de la formación del escritor, de la formación además del escritor pobre, ¿no? Del joven pobre que se hace a sí mismo en la biblioteca pública, algo que han narrado otros autores como Eduardo Galeano, ¿no? O Leopoldo Marechal, que además eran bibliotecarios. Pero además este joven pobre asiste a una biblioteca que también es pobre, ¿no? Este joven autodidacta que no pudo terminar el primario, como sabemos por otros textos, y en esa biblioteca la lectura aparece como refugio. La lectura de textos que la tradición ha consagrado, tradición en la cual Monterroso confía. La biblioteca tiene clásicos, porque no puede darse el lujo de comprar libros modernos. Monterroso lee clásicos, que es una forma de leer todos los libros. Y la biblioteca tiene libros buenos porque es pobre, dice Monterroso en su defensa de la lectura de los clásicos. Que por otro lado son de veras sus libros. El Quijote y el oráculo de Gracián. Modelos
de ingenio, de precisión, de humor, y en el caso de Gracián, además de síntesis, ¿no? Es un libro de aforismos. Quería traer entonces esta lectura, este ensayo en particular, en estos tiempos de pandemia en los que hemos encontrado un refugio en la biblioteca, en estos tiempos que parecen acercarse a su fin, con un costo horrible de vidas y otras cosas, pero en el que nos permitimos imaginar esa biblioteca infinita que es Internet y otras bibliotecas que están empezando a abrir, que son las bibliotecas públicas y que pueden ser un refugio posible donde encontrar no solo la angustia o el insomnio, sino también la alegría y la risa. ¿Seguirá ocurriendo ese pequeño milagro de un mundo de libros en una biblioteca pública de una perdida República Americana? Confío en que sí. Monterroso creo que también lo hacía en esa noche de insomnio, atacado por el miedo, en la que seguramente pensaba que si se despertaba de algún sueño, Gracián todavía estaría allí.